Dificultad de aprendizaje durante la pandemia. El cierre de las escuelas para tratar de frenar la propagación del coronavirus ha afectado gravemente la educación de los niños y las niñas del país. Ahora que siguen las clases y aprenden desde sus casas, ya no son solamente los y las estudiantes quienes están descubriendo nuevos métodos de trabajo, sino también sus padres y madres que se han convertido en cuidadores y profesores de sus hijos. El comenzar el año escolar tarde o interrumpido altera por completo la vida de muchos niños, sus padres y maestros, pero bastante se puede hacer para al menos reducir este impacto a través de estrategias de aprendizaje remoto. Los países más ricos están mejor preparados para avanzar hacia estrategias de aprendizaje en línea, aunque con mucho esfuerzo y desafíos para los maestros y los padres. En cambio, en los países de ingresos medios y los más pobres, la situación es muy difícil y sin intervenciones correctas, la gran desigualdad de oportunidades que existe, ya inmensa e inaceptable para empezar, se amplificará. Muchos niños no tienen un escritorio, libros, material de lectura, conexión a internet, una computadora en casa o padres que los apoyen. Otros sí los tienen. Los que debemos evitar o minimizar en la medida de lo posible es que estas diferencias de oportunidades se expandan y causen que la crisis tenga un efecto negativo aún mayor en los aprendizajes de los niños pobres. La estrategia apropiada en muchos países es utilizar todas las modalidades posibles de entrega utilizando la infraestructura existente. Usar herramientas en línea para asegurar que las guías pedagógicas con planes de clase detallado, videos, tutoriales y otros recursos estén disponibles para algunos estudiantes y probablemente para la mayoría de los maestros. La misión de todos los sistemas educativos se mantiene, es superar la crisis de aprendizajes que ya estábamos viviendo. El desafío actual es reducir al máximo el impacto negativo que esta pandemia tendrá en el aprendizaje y la educación y aprovechar esta experiencia para retomar una ruta acelerada en la mejora de los aprendizajes. Dificultad de aprendizaje durante la pandemia. El cierre de las escuelas para tratar de frenar la propagación del coronavirus ha afectado gravemente la educación de los niños y las niñas del país. Ahora que siguen las clases y aprenden desde sus casas, ya no son solamente los y las estudiantes quienes están descubriendo nuevos métodos de trabajo, sino también sus padres y madres que se han convertido en cuidadores y profesores de sus hijos. El comenzar el año escolar tarde o interrumpido altera por completo la vida de muchos niños, sus padres y maestros, pero bastante se puede hacer para al menos reducir este impacto a través de estrategias de aprendizaje remoto. Los países más ricos están mejor preparados para avanzar hacia estrategias de aprendizaje en línea, aunque con mucho esfuerzo y desafíos para los maestros y los padres. En cambio, en los países de ingresos medios y los más pobres, la situación es muy difícil y sin intervenciones correctas, la gran desigualdad de oportunidades que existe, ya inmensa e inaceptable para empezar, se amplificará. Muchos niños no tienen un escritorio, libros, material de lectura, conexión a internet, una computadora en casa o padres que los apoyen. Otros sí los tienen. Los que debemos evitar o minimizar en la medida de lo posible es que estas diferencias de oportunidades se expandan y causen que la crisis tenga un efecto negativo aún mayor en los aprendizajes de los niños pobres. La estrategia apropiada en muchos países es utilizar todas las modalidades posibles de entrega utilizando la infraestructura existente. Usar herramientas en línea para asegurar que las guías pedagógicas con planes de clase detallado, videos, tutoriales y otros recursos estén disponibles para algunos estudiantes y probablemente para la mayoría de los maestros. La misión de todos los sistemas educativos se mantiene, es superar la crisis de aprendizajes que ya estábamos viviendo. El desafío actual es reducir al máximo el impacto negativo que esta pandemia tendrá en el aprendizaje y la educación
y aprovechar esta experiencia para retomar una ruta acelerada en la mejora de los aprendizajes. Dificultad de aprendizaje durante la pandemia. El cierre de las escuelas para tratar de frenar la propagación del coronavirus ha afectado gravemente la educación de los niños y las niñas del país. Ahora que siguen las clases y aprenden desde sus casas, ya no son solamente los y las estudiantes quienes están descubriendo nuevos métodos de trabajo, sino también sus padres y madres que se han convertido en cuidadores y profesores de sus hijos. El comenzar el año escolar tarde o interrumpido altera por completo la vida de muchos niños, sus padres y maestros, pero bastante se puede hacer para al menos reducir este impacto a través de estrategias de aprendizaje remoto. Los países más ricos están mejor preparados para avanzar hacia estrategias de aprendizaje en línea, aunque con mucho esfuerzo y desafíos para los maestros y los padres. En cambio, en los países de ingresos medios y los más pobres, la situación es muy difícil y sin intervenciones correctas, la gran desigualdad de oportunidades que existe, ya inmensa e inaceptable para empezar, se amplificará. Muchos niños no tienen un escritorio, libros, material de lectura, conexión a internet, una computadora en casa o padres que los apoyen. Otros sí los tienen. Los que debemos evitar o minimizar en la medida de lo posible es que estas diferencias de oportunidades se expandan y causen que la crisis tenga un efecto negativo aún mayor en los aprendizajes de los niños pobres. La estrategia apropiada en muchos países es utilizar todas las modalidades posibles de entrega utilizando la infraestructura existente. Usar herramientas en línea para asegurar que las guías pedagógicas con planes de clase detallado, videos, tutoriales y otros recursos estén disponibles para algunos estudiantes y probablemente para la mayoría de los maestros. La misión de todos los sistemas educativos se mantiene, es superar la crisis de aprendizajes que ya estábamos viviendo. El desafío actual es reducir al máximo el impacto negativo que esta pandemia tendrá en el aprendizaje y la educación y aprovechar esta experiencia para retomar una ruta acelerada en la mejora de los aprendizajes. Dificultad de aprendizaje durante la pandemia. El cierre de las escuelas para tratar de frenar la propagación del coronavirus ha afectado gravemente la educación de los niños y las niñas del país. Ahora que siguen las clases y aprenden desde sus casas, ya no son solamente los y las estudiantes quienes están descubriendo nuevos métodos de trabajo, sino también sus padres y madres que se han convertido en cuidadores y profesores de sus hijos. El comenzar el año escolar tarde o interrumpido altera por completo la vida de muchos niños, sus padres y maestros, pero bastante se puede hacer para al menos reducir este impacto a través de estrategias de aprendizaje remoto. Los países más ricos están mejor preparados para avanzar hacia estrategias de aprendizaje en línea, aunque con mucho esfuerzo y desafíos para los maestros y los padres. En cambio, en los países de ingresos medios y los más pobres, la situación es muy difícil y sin intervenciones correctas, la gran desigualdad de oportunidades que existe, ya inmensa e inaceptable para empezar, se amplificará. Muchos niños no tienen un escritorio, libros, material de lectura, conexión a internet, una computadora en casa o padres que los apoyen. Otros sí los tienen. Los que debemos evitar o minimizar en la medida de lo posible es que estas diferencias de oportunidades se expandan y causen que la crisis tenga un efecto negativo aún mayor en los aprendizajes de los niños pobres. La estrategia apropiada en muchos países es utilizar todas las modalidades posibles de entrega utilizando la infraestructura existente. Usar herramientas en línea para asegurar que las guías pedagógicas con planes de clase detallado, videos, tutoriales y otros recursos estén disponibles para algunos estudiantes y probablemente para la mayoría de los maestros. La misión de todos los sistemas educativos se mantiene, es superar la crisis de aprendizajes que ya estábamos viviendo. El desafío actual
es reducir al máximo el impacto negativo que esta pandemia tendrá en el aprendizaje y la educación, y aprovechar esta experiencia para retomar una ruta acelerada en la mejora de los aprendizajes. Dificultad de aprendizaje durante la pandemia. El cierre de las escuelas para tratar de frenar la propagación del coronavirus ha afectado gravemente la educación de los niños y las niñas del país.